capítulo 28 del Evangelio de Mateo, versículo 16. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Juan 3:16 ustedes lo saben, ¿no? De memoria. Si alguno no lo sabe, busca saberlo, porque este es el versículo más importante de la Biblia, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es el versículo más importante de la Biblia, creo. Que Jesucristo es el Salvador. Él murió por cada uno de nosotros, para que no vayamos al infierno, sino al cielo eternamente. Yo comencé a hacer este bosquejo, este mensaje, pensando en la canción que cantó mi hija el día de la fiesta que tuvimos, ¿no? ¿Qué decía? Yo quiero una iglesia, ¿no? Que sea fiel a Dios, que sane el herido, el enfermo, todo lo que dice esa canción. Y es lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y acá donde hemos leído ahora en Mateo 28, es cuando Jesús murió y resucitó. ¿Qué problema del ser humano para creer en Dios, ¿no? ¿Qué problema para creer que Jesucristo es el Salvador? ¿Cuántos no creen? ¿Cuántos no les interesa? Cuando el diablo les engaña y le envuelve la cabeza para que no pueda creer. Hay otros intereses, otras cosas, pero la vida se pasa tan volando. Me va a decir a mí, mire, ¿no? ¿Y dónde vamos después? No somos como los animales que se deshacen y se destruye el cuerpo solamente, sino que Dios tiene preparado algo para los seres humanos. Nuestra alma, nuestro espíritu es eterno, los animales no. Pero Dios nos hizo con un propósito muy grande. Y a uno, pensando en la humanidad a través del tiempo, puede pensar, qué perdida está la humanidad. ¿Cuántas guerras, cuántos se matan? ¿Cuántos aquí y allá, en todas las edades, no teniendo compasión del prójimo? Qué horrible todo esto que hace, ¿no? Y algunos países que están más endemoniados que otros matan a trochimoche, ¿no? Vemos esto en la humanidad. Y no es solo en este tiempo, en el pasado tiempo también. Pero a nosotros Dios nos ha salvado. Nosotros hemos aceptado a Jesucristo. Nosotros sabemos lo que es conocer a Dios y vivir con Dios, caminar con Dios. Si hay alguno que todavía no sabe exactamente qué es esto, recuerde que, creo que todos, pero por si acaso, todos nosotros podemos comunicarnos con Dios y recibir de Dios, ser salvos, y el Espíritu Santo y la Biblia nos habla a nuestro corazón y a nuestra mente. Entonces no tenemos excusa, pero sí tenemos una comisión, una misión, es llevar el Evangelio a toda criatura, a toda persona. Yo cada día siento más el deseo de hablarle a la gente para que no se vaya al infierno. ¿Usted no tiene compasión de sus familiares? Desde luego que sí, ¿verdad? Y aquel que está peleado con usted, no creo que ninguno acá, pero por si acaso, que no lo quiere o algo, a veces pasa esas cosas, ¿no? Pero también tenemos que orar por hasta los enemigos, dice la Biblia, por todos, porque son almas que un día se van a encontrar sin Dios y en el infierno, y de ahí no hay escapatoria. Ahí no se pueden salir por la puerta, por la ventana, por ningún lado. Pero Dios dejó la palabra de Dios para que todos puedan creer. Dios dejó a los creyentes para que anuncien el Evangelio a todos los que pueden. No sé cuál es su situación, cuál es su deseo, pero por lo menos el mío es, cuando puedo hablarle a toda la gente,
le dejo el folleto y le hablo acerca de Jesucristo. Creo que ustedes también lo hacen. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo antes que venga Jesucristo, antes que el Señor nos lleve. Esa es la misión de la iglesia. Tenemos que tener compasión de los enfermos. A mí cada vez me da más dolor por personas que se van sin Dios, que uno le ha hablado de Jesucristo y no quiere saber nada. Pero ¿qué tenemos que hacer? Orar a Dios, ¿no? Si tenemos familiares, mucho más todavía. Ayunar por esas personas que necesitan de Dios, nuestros familiares que no son salvos. Porque sabemos que el infierno no es nada lindo. Es lo más feo que puede haber. ¿Y por cuánto tiempo es? No es por 30 años. Es por la eternidad. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que poner en nuestro corazón. Cada vez siento más profundamente el deseo de hablarle a la gente y decirle, Dios le ama, Dios quiere salvarle. Hay un Dios, hay un cielo, hay un infierno. Esta es la verdad. Y nosotros cuando tenemos el Espíritu Santo, la persona va a sentir el impacto. Acepte o no a Jesucristo, siente el impacto porque no somos nosotros solos. El Espíritu de Dios que está hablando a través de nuestra lengua, a través de nuestra voz, a través de nuestra mente, hablando las cosas que, de nuestra boca desde luego, hablando las cosas que Dios nos ha dicho. Pero acá en esta situación específica, cuando Jesús murió, yo estaba meditando, cuando Jesús murió lo enterraron y los discípulos y los familiares, las mujeres, los hombres que habían estado con Jesús 3 años y medio, muchos dudaban. Jesús le había dicho que Él iba a resucitar y que ellos también, si creían, iban a estar un día en el cielo. Pero ¿qué pasó? Muchos pensaron, esto se terminó. Jesús murió y ¿ahora qué? Y dice que Dios llamó a estos discípulos y ellos fueron, dice, vayan allí al monte y a mí, ahí me verán. Pero de los que iban dice que algunos dudaban. Los discípulos que habían estado todo el tiempo con Jesús. Qué horrible, ¿no? El diablo cómo puede engañar. Parece que levantarse uno de los muertos es una cosa difícil, ¿no? No, se levantó de los muertos, sí, es extraordinario. Pero Jesús les había dicho exactamente, ¿no? Que Él no iba a quedar para siempre muerto, sino que al tercer día iba a resucitar. ¿Y Él por qué murió? Por usted, por mí, por toda la humanidad. Para que podamos creer en Él. ¿Cómo no vamos a entregar nuestra vida y consagrarnos enteramente al Señor? ¿Podemos tomar esto livianamente? Hoy no tengo ganas de orar. Después, cuando tenga ganas, leo la Biblia. Y no sé si voy a ir al culto. Oh. ¿Es posible esto? Muchas veces sí. Pero no debiera ser. Si amamos al Señor, debemos desear orar a Dios todos los días. ¿Cómo dice la Biblia? Orar sin cesar, no, sin cesar. Sin cesar, ¿no? ¿Y qué quiere decir sin cesar? ¿Todo el tiempo de rodillas? No. Quiere decir que nosotros sentimos la presencia de Dios en todo momento. Estamos en todo momento conscientes de la presencia de Dios que me acompaña, que nos acompaña, y hacemos las cosas que le agradan a Dios. Tengo que leer la Biblia, me levanto y adoro a Dios, le doy gracias por lo que Él ha hecho por mí, que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Es privilegio que no todos tienen, que muchos lamentablemente se van a morir sin eso. ¿No siente dolor usted por esas personas? Yo siento dolor por cualquier persona, más por mis familiares, más por la gente de la iglesia. Y cuando veo que hay hermanos que son tibios, me duele el corazón, de verdad. Me da lástima. ¿Por qué? Algunos no vienen más a la iglesia que venían antes. ¡Ay, Señor! ¿Qué será de ellos? Y a veces vienen, son como caballos de ajedrez. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Salteado, ¿no? Salteado. Tampoco sirve mucho, ¿no? Más vale, yo puedo estar en la casa de Dios, voy a estar.
Yo le voy a decir algo y ustedes me van a decir, este es un orgulloso bárbaro. Pero no lo digo por eso. Yo, pudiendo, nunca falté a la iglesia. Yo le había dicho ya. Mis padres siempre me llevaban en campaña a 23 kilómetros de Colonia. Cuando había que ir al culto se dejaba el trabajo más temprano y se iba. Todos los jueves, todos los domingos, ellos nos llevaban. Pero ¿sabe que algunas veces falté? No les dije eso. Cuando me operaron del apéndice y algunas otras veces otras cosas. Pero si no, no. Pero qué lindo, acá hay hermanos que son fieles. Sí, no digo que ustedes son infieles, no. Pero quiero decirles, perdón si yo digo mal esto, no es para orgullo, sino es que necesitamos buscarle al Señor con todo nuestro corazón. Y cuando podamos estar en los cultos, Dios nos va a bendecir más todavía. Va a bendecir a nuestra familia. Yo sé que a veces hay circunstancias que no se puede por distintas cosas, o trabajo, o cosas. Eso es cierto, también, pero no es que porque sí nomás, sino que tenemos que buscarle al Señor. Y cuando venimos al culto no es para cumplir con el pastor, tampoco, con los hermanos, con Antonio, Natalia, no, es para buscar a Dios, es para buscar al Señor, para que Él nos bendiga y nosotros vamos a ver la gloria de Dios. ¿En quién? En nosotros y en nuestra familia. Tenemos que ayunar, ayunemos también. Para las personas que están perdidas, que no tienen a Dios, que le busquen sinceramente. Dicen los discípulos, pero miren lo que pasaba. La incredulidad es una cosa que persigue a los seres humanos, ¿no? Esos discípulos que habían estado 3 años y medio, cuando Jesús resucitó, dice, ahí me voy a encontrar. Le dijo en tal lugar, y algunos, y no sabemos si es Jesús. Algunos dudaban, ¿será o no será? Como seres humanos a veces somos incrédulos. Nos cuesta creer. Me incluyo también. No es que yo soy el mejor de todos, no, al contrario. Hay muchos mejores que yo. Pero sí, eso no importa que a ver qué nota le ponemos a cada uno. No, es que todos tenemos que buscar al Señor, ¿verdad? De todo nuestro corazón. De todo nuestro corazón. Y cuando lo hacemos de esa manera, vamos a ver la mano de Dios. Vamos a ver la mano de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestras cosas. Esto no quiere decir que no va a haber pruebas. Yo he estado enfermo también, he pasado por pruebas, por necesidades, pero y quizás usted también. Pero sí, la presencia de Dios es lo más importante en nuestra vida. Tenemos que orar sin cesar, decimos, ¿no? La mente en nosotros está en Dios en todo tiempo. Yo soy un hijo de Dios. ¿Cómo somos los hijos de Dios? Tenemos una luz de Cristo para brillar, para anunciar el Evangelio, para cómo nos comportamos, para hablar de Cristo cuando podemos. Eso quiere Dios. Y Jesucristo nos está viendo desde el cielo, nos está viendo ahora a nosotros. Él sabe lo que estamos pensando, cada uno de nosotros. Y todo el tiempo, no solo en la iglesia. Él sabe todo. Y qué bueno es saber que Dios sabe que le amamos, que Él sabe que le necesitamos, que Él sabe que nos ponemos a su disposición. Qué hermoso es saber eso. Dios nos está escuchando ahora. No precisa ir a YouTube, ¿no?, para escucharnos, Dios, ¿no?, a Facebook, a otro lado, sino que Él nos ve constantemente. Y ese orar sin cesar, yo pensaba antes que había que estar de rodillas siempre, pero no. Es saber sentir la presencia de Dios en nuestras vidas en todo tiempo. Cada uno tenemos que decir, yo soy un hijo de Dios y camino por el camino que el Señor quiere. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como dijo Pablo, ¿no?, cuando se encontró en el camino de Damasco. Él estaba persiguiendo a los cristianos y quería que todos fueran muertos, fueran entregados a la cárcel, porque era un judío y no sabía que Jesucristo era el verdadero Jesucristo, ¿no?, Salvador. Pero cuando se le apareció en el camino, ¿por qué se le apareció allí? Porque Dios tenía un plan muy grande para Pablo. Si Jesús no se hubiera aparecido en el camino allí y le hubiera hablado de esa manera, Pablo no se hubiera convertido y se hubiera ido al infierno. Pero cómo cambió su vida. Y cada uno de nosotros también podemos decir, si yo no hubiera pasado, no hubiera escuchado el Evangelio de esta manera, no hubiera sido salvo. Cada uno tenemos nuestra historia, ¿verdad?, cómo conocimos al Señor. Pero tenemos que seguirle, tenemos que orar más, tenemos que
que la presencia de Dios esté en todo tiempo, ¿no? Leer la palabra de Dios, a ver que Dios nos habla todos los días, la palabra de Dios. Y no solo escucharla, sino que hacerla, ¿verdad? Porque Dios no soporta el pecado. No, cuando hay pecado, Dios no puede escucharnos, no puede obrar. Por eso tenemos que andar en la voluntad de Dios en todo tiempo. Si sabemos que algo es pecado, apartémonos. Si hay algo que no le gustó al Señor, hicimos que nos perdone y nos apartamos y seguimos adelante en el Señor. Porque si no, las bendiciones no vienen. ¿Podemos andar en el pecado y orar a Dios y que nos conteste? No, ¿verdad? Tenemos que buscarle al Señor de todo corazón. Es decir, yo soy para el Señor y nada más. Para Él, para que lo Él quiere para mi vida. Pablo le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nosotros también tenemos que decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Un día, yo le había contado, ¿no? Andábamos por allá, por el este, cuando volvimos con mi familia, encontramos que estaban predicando, y de ahí el Señor nos salvó. De ahí, el Señor un día me llamó para ser pastor, y un día me llamó para venir a Atlántida. No le voy a contar ahora toda la historia, pero el Señor nos ha ido guiando. Yo les conté que el Señor me dijo, esta va a ser tu mujer. Y no estoy arrepentido. Todo lo contrario, ha sido de bendición para mí. Y creo que yo también un poco para ella. ¿No? ¿Yo fui de bendición para vos? Sí, sí. Bueno, gracias a Dios que sí, que pude. Bueno, gloria a Dios, ¿no? Y los hijos que nos ha dado también. Mire este Eliezer, como toca la guitarra, como los dioses, dijera uno, ¿no? Gloria a Dios por él y por todos los hijos y los nietos que Dios nos ha dado. Y todos ustedes también que son fieles a Dios. Gloria al Señor por eso. Ojalá que todos podamos ponernos en las manos de Dios y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque Él nos salva, pero no para estar de brazos cruzados, venir a la iglesia y ya está, ya cumplí. No, es porque Dios tiene un plan para hacer para Dios. Para bendecir a los perdidos, para que sean salvos, para bendecir en la iglesia, lo que sea. Hay que preguntar, como preguntó Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y cuando hacemos la voluntad de Dios, el Señor se manifiesta. A veces las oraciones no son contestadas enseguida. ¿Le ha pasado a usted? O todo lo que pidió inmediatamente lo tiene. A veces no, pero hay que insistir en la oración. Hay que creerle a Dios que Dios va a salvar a las que no son de la familia, que no son creyentes de la familia, y o lo que necesitemos, que Dios lo va a hacer. Para el que cree, dice la Biblia, todo es posible, todo es posible. A veces hay que luchar, a veces Dios nos permite quizá que queremos un poco más, que podamos creerle más al Señor, no sé, pero a todo tiene su tiempo, y si lo creemos, eso va a suceder. Lo dice Dios, no lo digo yo. Lo dice la palabra del Señor. Entonces, qué importante es. ¿Sabe que la gente necesita de Dios? ¿Cuántos están perdidos y andan como sonámbulos por este mundo haciendo cualquier cosa? Algunos delincuentes, otros son buena gente, pero no tienen a Cristo. Y andan sin saber cuál es el camino que lleva a los cielos, sin saber y sin creer que hay una vida después de la muerte. ¿Cuántos hay así? Pero nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios. Y cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida, está el Espíritu Santo en nosotros, cuando hablamos a una persona, esa persona siente el impacto, porque es el Espíritu Santo que habla por nosotros. Y esa persona va a sentir, acepte o no a Cristo, pero ese impacto va a estar en su vida. Y se va a acordar por la eternidad de nosotros si no acepta a Cristo. Y si acepta a Cristo, nos vamos a encontrar allá arriba, con esa persona que le hemos hablado. Esto es así. Esto es así. No es que cuando le hablamos de política a una persona, se acuerda o no se acuerda. Pero si hablamos de Cristo, en el nombre de Jesús, esa persona, esté seguro que siente un impacto en su mente, en su espíritu, y acepte o no a Cristo, va a tener un toque de Dios. Si lo acepta o no, es otra cosa. Pero nosotros, cuando somos del Señor, tenemos que llevar la palabra de Dios y hacer esto. Después, cada persona tiene que decidir. Pero nosotros Dios nos ha puesto para que llevemos el Evangelio a todo el mundo, a todos los que podamos. Si podemos hablar, podemos decir lo que dice la palabra de Dios. Qué importante es esto. Los familiares en primer lugar, ¿no? Orar, ayunar y hablarles de Cristo, orar a Dios
y Dios va a hacer el milagro. Amén. La canción que cantaba mi hija, ¿se acuerdan cómo era? ¿Qué decía? Yo quiero una iglesia, ¿no? ¿Cómo es esa iglesia? ¿No? Que sane el herido, como decía. A ver, yo tengo algo escrito acá. Decía que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo y su palabra sea su alimento. Algo de eso decía, ¿no? Y es cierto, es lo que dice la palabra de Dios, que nosotros podamos ser de esta manera, ¿no? Que sane al herido, no solamente su cuerpo, sino en el corazón, en el alma, en el espíritu. ¿Cuántos hay que están así, que están heridos, que no saben dónde ir por la vida? Pero cuando nosotros llevamos la palabra de Dios, como dijimos, esa palabra es de Dios en nuestra lengua, en nuestra voz, nuestra boca para la gente. Y no es si alguien le habla de una religión que no es de Dios, pasa por su oído y se va. Puede aceptar su religión o no, pero no a Cristo. Pero cuando nosotros hablamos en el nombre de Jesús, crea que usted habla en nombre de Dios. La voz, Dios va a usar su voz para hablar a esa persona y no va a ser una voz común, va a ser la voz del Espíritu Santo, hablando al corazón de las personas. Si acepte a Cristo, no, es otra cosa, pero el impacto lo va a sentir y eso le va a estar dando vuelta en su oído, en su corazón por mucho tiempo. Acepte a Cristo o no. Pero nuestro deber dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Eso dice la palabra del Señor. Dice, yo quiero una iglesia, es lo que quiere Cristo, que sane al herido. ¿Cuántos hay heridos emocionalmente en este mundo? ¿Cuántos hay que no saben ni para qué nacieron, para qué viven? Que han pasado cosas muy feas en sus vidas, pero necesitan del Señor, necesitan ser sanados de su corazón, ¿no? Necesitan encontrarse con Dios para poder hacer la obra del Señor. Los jóvenes, pueden decir, no, soy muy joven, no. Los jóvenes, Dios tiene todavía todo por delante, grandes planes para ellos, para todos nosotros, pero especialmente para los jóvenes que tienen que averiguar, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Que sea pastor, sea evangelista, que cante en la iglesia, que hable a todos los que encuentro. Bueno, todos podemos hablar. Encontremos por nuestro camino acerca de Jesucristo. Amén. Esa canción a mí me emociona mucho. Yo quiero una iglesia que sane al herido, ¿no? Que sane al herido, que rompa cadenas, porque hay cuantos están encadenados por el diablo, ¿no? Libera al cautivo. Nosotros podemos hacerlo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Podemos hacerlo. Y podemos ver gente luego en la iglesia también que está alabando a Dios con nosotros y que un día va a estar en el cielo también. Sus familiares que no son creyentes, oremos, no nos quedemos sin orar por ellos si no son salvos. Oremos y creamos a Dios y reprendemos al diablo. Porque no queremos que nuestros familiares estén en el infierno y nosotros en el cielo. ¿Qué quiere? Pero oremos al Señor. Hagamos todo lo posible para que ellas creen. Y demostrarles de que Cristo vive, que Cristo les ama. Amén.